Tenía apenas 16 años cuando entré al convento con un secreto enorme que nadie podía saber. Un secreto que cargaría por 20 años entre esos muros de piedra fría y oraciones susurradas. La gente pensaba que yo había elegido servir a Dios por vocación, pero la verdad era otra, mija. La verdad era que estaba huyendo de algo tan grande, tan terrible, que pensé que solo Dios podría perdonarme. Todavía no entiendes lo que escondí en ese convento, pero cuando lo descubras vas a entender por qué mi vida se dividió en dos, antes y después de ese secreto. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro del Carmen. Hoy tengo 81 años, pero esta historia comenzó cuando era apenas una muchacha de 16, allá en 1960, en Pátzcuaro, Michoacán. Era una época diferente, ¿sabes, mijo? Una época donde las cosas se hacían en silencio, donde los secretos se guardaban bajo llave y donde las mujeres teníamos que cargar cruces que nadie veía. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, porque ya llegó el momento de que la verdad salga a la luz. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en Pátzcuaro. Mi familia vivía en una casa de adobe a las orillas del lago. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba el frijol en la mesa. Mi padre, don Crescencio Ortega, trabajaba de carpintero. Hacía unas sillas preciosas de madera de pino que vendía en el tianguis del pueblo. Sus manos siempre olían a barniz y a madera recién cortada. Era un hombre serio, muy católico, de esos que no dejaban pasar ni una misa del domingo. Mi madre, doña Asunción, se dedicaba a hacer rebozos que vendía a los turistas que venían a ver el lago. Pasaba todo el día en el telar, sus dedos moviéndose rapidito entre los hilos de colores, creando esos diseños bonitos que tanto le gustaban a la gente de fuera. Nuestra casa era pequeñita pero limpia. Teníamos 3 cuartos, uno donde dormían mis padres, otro donde dormíamos yo y mis 3 hermanas, Remedios, Trinidad y Concepción, y la sala que también servía de cocina. El piso era de ladrillo rojo que mi madre trapeaba todos los días con agua y jabón. Las paredes estaban pintadas de blanco con cal y había un crucifijo grande en cada cuarto. Mi madre decía que la casa de familia católica debía estar bendecida en cada rincón. El olor de nuestra casa era una mezcla de copal que mi madre quemaba todas las mañanas, frijoles recién hechos y ese olor húmedo que viene del lago cuando hay neblina. Despertábamos tempranito, cuando el lago todavía estaba cubierto de bruma y los pescadores ya salían en sus canoas. El sonido de los remos golpeando el agua era como una música que me arrullaba desde que era chiquita. Mi madre nos despertaba rezando el rosario en voz baja. Levántense, niñas, que Dios ya nos dio un día más de vida. Teníamos que ir a traer agua del pozo comunitario antes de que saliera el sol. Yo era la mayor, entonces me tocaba cargar las 2 cubetas más grandes. El agua pesaba tanto que a veces sentía que los brazos se me iban a salir, pero nunca me quejaba. Mujer que se queja no sirve para el matrimonio, decía mi madre. Después de traer el agua, ayudaba a hacer las tortillas. Mi madre me había enseñado desde los 8 años. Agarraba la masa, hacía la bolita, la palmeaba hasta que quedara delgadita y redonda. La ponía en el comal. El olor de las tortillas recién hechas llenaba toda la casa. Desayunábamos frijoles refritos con queso, café de olla con piloncillo y las tortillas calientitas. Mi padre comía en silencio, leyendo el periódico viejo que le prestaban en la carpintería. Mis hermanas platicaban bajito sobre las muchachas del pueblo, sobre quién se iba a casar con quién, sobre los vestidos que habían visto en el tianguis. Yo era una niña obediente, de esas que nunca daban problemas. Ayudaba en la casa, iba a misa todos los domingos, estudiaba en la escuela del pueblo hasta que cumplí los 14. Mi padre no me dejó seguir estudiando después de eso. Las mujeres no necesitan más estudio, decía. Ya sabes leer, escribir y hacer cuentas. Con eso basta. Lo que necesitas es aprender a ser buena esposa. Pero yo, en secreto, seguía leyendo los libros que me prestaba la maestra, doña Eulalia. Me gustaban las historias de santos, las vidas de Santa Teresa de Ávila, de Santa Rosa de Lima, de todas esas mujeres que habían dedicado su vida a Dios.
Los domingos, después de misa, nos quedábamos en la plaza del pueblo. Yo me sentaba con mis hermanas en la banca de piedra mirando a la gente pasar. Los muchachos caminaban dando vueltas en una dirección, las muchachas en la otra. Era la manera de conocerse, ¿sabes? De mirarse sin hablar, de sonreírse despacito. Había un muchacho que siempre me miraba. Se llamaba Eusebio. Era hijo del herrero del pueblo. Alto, moreno, con unos ojos negros que brillaban cuando sonreía. Cada domingo me buscaba con la mirada y yo, toda sonrojada, bajaba la vista. Mi madre se daba cuenta. Ese muchacho te está echando el ojo, decía. Es trabajador, de familia decente. Puede ser buena pareja para ti. Eusebio empezó a hablar con mi padre. Venía los viernes en la tarde a la carpintería y se quedaba conversando con él. Don Crescencio decía, me gustaría pedir permiso para visitar a su hija Socorro. Mi padre, serio como siempre, le hacía preguntas. ¿Tienes trabajo? ¿Ahorros? ¿Dónde vas a vivir si se casan? Eusebio respondía todo con respeto. Trabajo con mi padre en la herrería. Tengo un poco de dinero guardado. Podemos rentar un cuartito hasta que juntemos para construir. Mi padre aceptó. Está bien, muchacho. Puedes venir a visitarla los domingos después de misa, pero siempre con tu mamá o con mi esposa presente. Aquí somos gente decente. Y así empezaron las visitas. Eusebio venía los domingos con su mamá, doña Filomena, una señora gordita de carácter fuerte. Se sentaban en la sala y platicábamos de todo, del pueblo, del trabajo, de los planes para el futuro. Eusebio me regalaba cositas, un peine de carey, un listón para el cabello, unos aretes de plata que había hecho él mismo en la herrería. Mi madre siempre estaba ahí, sentada en su silla, tejiendo un rebozo, pero poniendo atención a cada palabra que decíamos. Nunca nos dejaba solos ni un segundo. Pasaron 6 meses así. Visitas los domingos, miradas en la plaza, saludos respetuosos después de misa. Yo empecé a encariñarme con Eusebio. Era amable, trabajador, me trataba con respeto. Mi madre ya estaba planeando la boda. En marzo del año que viene, decía, cuando pase la temporada de lluvias, vamos a hacer una boda bonita, aunque sea sencilla. Yo soñaba con el vestido blanco, con las flores de azahar, con la misa en la iglesia grande del pueblo. Pensaba que mi vida ya estaba decidida, que iba a ser esposa de Eusebio, que íbamos a tener hijos, que iba a envejecer a su lado como cualquier mujer del pueblo, pero Dios tenía otros planes para mí. O tal vez el diablo, no sé. Lo que sé es que un día todo cambió y mi vida se fue por un camino que nunca imaginé. Fue en diciembre, un mes antes de que se anunciara oficialmente mi compromiso con Eusebio. Mi padre había ido a Morelia a comprar madera especial para un encargo grande que le habían hecho. Iba a estar fuera 3 días. Mi madre aprovechó para visitar a su hermana que vivía en Quiroga, un pueblo que quedaba a 2 horas en camión. Se fue con mis 3 hermanas y me dejaron sola cuidando la casa. No te preocupes, mamá, le dije. Aquí me quedo cuidando todo. Regresamos pasado mañana, me dijo. No abras la puerta a nadie. Come lo que hay guardado. No salgas a ningún lado. Me quedé sola en esa casa. Era la primera vez en mi vida que me quedaba completamente sola. Al principio me gustó. Podía hacer lo que quisiera sin que nadie me estuviera vigilando. Leí un libro que tenía escondido, canté en voz alta, bailé un poquito en la sala. Me sentía libre, ¿sabes? Como un pajarito que sale de la jaula, pero esa libertad me iba a costar muy caro. Esa tarde, como a las 5, cuando el sol ya se estaba metiendo y el lago se ponía color naranja con los últimos rayos de luz, tocaron la puerta. Toc, toc, toc. Un golpeteo suave. No iba a abrir, me había prometido a mi madre que no lo haría, pero la voz del otro lado me hizo dudar. Socorro, soy yo, Eusebio. Ábreme, por favor. Es urgente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía Eusebio ahí? ¿Le habría pasado algo? Abrí la puerta solo una rendijita. ¿Qué pasó, Eusebio? Entró rápido, mirando para todos lados como si alguien lo estuviera siguiendo. Cierra la puerta, rápido. Cerré. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me miró con esos ojos negros, pero esta vez había algo diferente en ellos, algo que me dio miedo. Supe que tu familia no está, dijo. Pensé que podríamos platicar un ratito, a solas, sin que tu mamá nos esté vigilando todo el tiempo. Eusebio no está bien. Si alguien nos ve, van a pensar mal. Nadie nos va a ver. Estaba oscureciendo. Además, ya vamos a ser esposos. ¿Qué tiene de malo que platiquemos un rato? Tenía razón, ¿no? Nos íbamos a casar en unos meses. ¿Qué tenía de malo platicar? Nos sentamos en la sala, pero algo en el aire se sentía pesado, diferente. Eusebio estaba muy cerca de mí, más cerca
cerca de lo normal. Me agarró la mano. Eres tan bonita, Socorro. No sabes cuánto he esperado este momento. ¿Cuál momento? Pregunté con el corazón latiéndome fuerte. Este momento de estar solos contigo. Lo que pasó después, mija, me da vergüenza hasta contarlo. No porque haya sido mi culpa, sino porque durante mucho tiempo pensé que sí lo era. Eusebio me besó. Fue mi primer beso y no fue como yo lo había imaginado. No fue dulce ni romántico como en las historias que leía. Fue brusco, desesperado. Eusebio, no, le dije empujándolo. Mi mamá me dijo que esas cosas solo se hacen después de casado. Ya casi somos casados, dijo él. ¿Qué diferencia hace? Mucha diferencia, Eusebio. Por favor, vete. Me prometió que se iba a ir, pero antes quería que le demostrara que yo lo quería de verdad, que estaba segura de que me iba a casar con él. No supe qué responder. Estaba confundida, asustada. Yo sí te quiero, Eusebio, le dije. Pero esto no está bien. Pero él no me escuchó, o no quiso escucharme. Me agarró fuerte de los brazos y me dijo cosas que no voy a repetir aquí. Luchaba con él, trataba de empujarlo, pero era mucho más fuerte que yo. Eusebio, me estás lastimando, le grité. Pero era como si ya no fuera él, como si se hubiera convertido en otra persona. Y ahí, en la sala de mi casa, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas visitas vigiladas por mi madre, pasó lo que no debía pasar, lo que me cambió la vida para siempre. Cuando terminó, Eusebio se levantó, se arregló la ropa y me miró con unos ojos que ya no brillaban. Estaban vacíos, fríos. No le vayas a decir nada a nadie. ¿Me oyes? Nos vamos a casar de todos modos, entonces no importa. Pero si dices algo, voy a negar todo. Voy a decir que tú me provocaste, que tú me invitaste a entrar. ¿Quién crees que te van a creer? ¿A ti, una mujer, o a mí, un hombre de bien? Salió de la casa dejándome ahí tirada en el piso, llorando, sangrando, destruida. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, 1 hora, 2, tal vez más. Después me levanté, me lavé como pude, cambié mi ropa, escondí la que estaba manchada y me fui a mi cuarto a llorar. Cuando mi madre regresó al día siguiente, me encontró pálida, callada. ¿Estás bien, hija? Sí, mamá. Solo me duele un poquito la cabeza. ¿Pasó algo mientras no estábamos? No, mamá. Todo tranquilo. No le dije nada. ¿Cómo le iba a decir? Si Eusebio tenía razón, nadie me iba a creer. Iban a decir que yo había provocado, que yo lo había invitado, que yo era una cualquiera. Iban a decir que había manchado el honor de la familia. Entonces me quedé callada, guardando ese secreto como una piedra pesada en el pecho. Pasaron las semanas y las cosas siguieron como si nada. Eusebio seguía viniendo los domingos con su mamá. Me miraba con una expresión que mezclaba arrepentimiento y amenaza. Si decía algo, me iba a destruir. Yo sonreía, servía el café, platicaba de cosas sin importancia, pero por dentro estaba muriendo. Por dentro me sentía sucia, rota, perdida, hasta que 2 meses después empecé a sentir náuseas por las mañanas. Al principio pensé que era el estómago, algo que había comido mal, pero las náuseas seguían día tras día. Mi madre se dio cuenta. ¿Estás vomitando mucho últimamente? Sí, mamá, no sé qué tengo. Déjame ver. Me revisó la cara, me tocó la frente, me miró los ojos. Después su expresión cambió. Se puso dura, fría. Socorro, ¿cuándo fue tu última regla? No sé, mamá. Hace como 2 meses, creo. Su mano voló y me dio una cachetada tan fuerte que me tumbó. Desgraciada, desvergonzada. ¿Qué hiciste? Ahí empezó mi verdadero infierno. Le conté todo a mi madre, llorando, rogándole que me creyera, que yo no había querido, que Eusebio me había forzado. Pero ella no me creyó, no. Ella no me podía creer porque si me creía, tenía que aceptar que su hija había sido violada y eso era muy vergonzoso para la familia. Era mejor pensar que yo había sido una cualquiera, una zorra que se había entregado antes del matrimonio. Mi padre se va a morir cuando se entere, dijo. Esto va a matar a tu padre. Mamá, yo no tuve la culpa. Siempre tiene la culpa la mujer. Si no querías, hubieras gritado, hubieras peleado más. Le dijo a mi padre esa misma noche. Yo escuché todo escondida en mi cuarto. La niña está embarazada, Crescencio. ¿Qué? La voz de mi padre sonó como un trueno. ¿Cómo que embarazada? Sí, de Eusebio. Se lo permitió. Fue ahí, en nuestra sala, cuando no estábamos. Mi padre gritó como nunca lo había escuchado gritar. ¡Que venga ese desgraciado ahora mismo! ¡Lo voy a matar! No, Crescencio, cálmate. Vamos a arreglar esto como Dios manda. Se van a casar inmediatamente, antes de que la panza se note. Vamos a decir que el bebé nació prematuro. Nadie tiene que saber la verdad. Pero cuando fueron a buscar a Eusebio, él negó todo. Yo no la toqué, don Crescencio.
convenció. Su hija es una mentirosa. Seguro se revolcó con otro y ahora me quiere echar la culpa a mí. Yo soy hombre decente. No me voy a casar con una mujer que se entregó a saber quién. Mi padre regresó a casa destruido. Dice que no fuiste tú, que fuiste con otro. Papá, te juro por Dios que fue él, solo él. Nadie me cree, hija. Todos en el pueblo ya están hablando. Dicen que eres una perdida, una desvergonzada. Esa noche, mis padres decidieron mi destino. No podemos tener una hija embarazada sin casar en esta casa, dijo mi padre. Es una vergüenza para la familia. Las va a afectar a tus hermanas. Nadie las va a querer para casarse si saben que su hermana es una cualquiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó mi madre. Mandamos con tu hermana a Morelia hasta que tenga el bebé. Después lo damos en adopción. Pero, ¿y luego? La gente va a preguntar dónde está. Ya pensé en eso, dijo mi padre. Vamos a decir que tiene vocación religiosa, que se va a meter de monja. Monja. Mi madre se quedó callada. Es perfecto. Las monjas aceptan muchachas sin dotes y demuestran vocación verdadera. Y nadie va a sospechar nada. Y así fue como decidieron mi vida sin preguntarme nada. A los 16 años, embarazada de un hombre que me había violado, me mandaron a Morelia con mi tía refugio. Pasé ahí 5 meses encerrada en un cuartito oscuro, esperando que llegara el momento del parto. Mi tía era dura conmigo. Esto te pasa por andar de calentura, decía, por no guardar tu pureza. Ahora vas a sufrir para que aprendas. Las náuseas, los dolores, la vergüenza de estar embarazada sin estar casada. Todo fue un infierno. Pero lo peor vino el día del parto. Fue en marzo de 1961. Los dolores empezaron por la madrugada. Contracciones tan fuertes que me doblaban en dos. Mi tía llamó a una partera del pueblo, doña Hermelinda, una mujer vieja de manos huesudas. Puja, niña, puja fuerte. No seas cobarde. Pujé durante horas. Horas de dolor que sentía que me iba a partir en dos, hasta que finalmente en la tarde nació. Un bebé chiquito, moradito, llorando con una fuerza que no parecía posible para algo tan pequeño. Es niño, dijo la partera. Un varón sanito. ¿Puedo verlo?, pregunté con la voz quebrada. Mi tía me lo puso en los brazos por un segundo, solo un segundo. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Pequeñito, arrugadito, con los ojos cerrados, los puñitos apretados. Mi hijo. Pero ese segundo fue todo lo que me dieron. Ya, suficiente, dijo mi tía quitándomelo. No te encariñes, lo vamos a llevar al orfanato mañana mismo. Esa noche fue la noche más larga de mi vida. Escuchaba al bebé llorar en el cuarto de al lado. Mi cuerpo entero me pedía a gritos ir a cargarlo, darle pecho, consolarlo. Pero mi tía había cerrado la puerta con llave. No puedes verlo, Socorro. Mientras más lo veas, más te va a doler entregarlo. Lloré toda la noche. Lloré por mi hijo, por mi vida destruida, por todo lo que me habían quitado. Al día siguiente, muy temprano, mi tía salió con el bebé envuelto en una cobija vieja. No preguntes a dónde lo llevo. Es mejor que no sepas. Solo reza por él. Reza para que encuentre una familia buena. Cuando regresó, ya no traía al bebé. Ya está, dijo. Ya se lo llevaron. Nunca lo vas a volver a ver. Ahora vamos a prepararte para que entres al convento. 2 semanas después, todavía sangrando del parto, todavía con los senos hinchados de leche que nadie iba a tomar, entré al convento de las Hermanas de la Caridad en Morelia. Era un edificio enorme de piedra gris, con ventanas pequeñitas y un portón de madera pesada. Cuando entré ahí, sentí como si entrara a una tumba. Mi vida había terminado. Ya no era Socorro del Carmen, la muchacha del lago. Ahora era Sor Socorro, la novicia que había entregado su vida a Dios. Pero lo que nadie sabía, lo que yo misma no sabía todavía, es que ese bebé que creí que nunca volvería a ver, iba a regresar a mi vida de la manera más inesperada. Y ese reencuentro iba a ser el secreto más grande que cargaría durante 20 años. Los primeros años en el convento fueron los más difíciles de mi vida. No porque la vida de monja fuera pesada, que sí lo era, sino porque cada día, cada hora, cada minuto pensaba en mi bebé. ¿Dónde estaría? ¿Quién lo estaría cuidando? ¿Tendría hambre? ¿Lloraría por mí? ¿Lo estarían tratando bien? ¿Tendría frío en las noches? Esas preguntas me atormentaban día y noche, pero no podía decírselo a nadie. Tenía que fingir que estaba ahí por vocación, que había elegido servir a Dios con todo mi corazón. Me despertaba en las madrugadas llorando, soñaba con mi bebé. En los sueños lo cargaba, le daba pecho, le cantaba canciones de cuna, pero después despertaba y la realidad me golpeaba como una bofetada. Mi bebé no estaba, nunca iba a estar, y yo estaba sola en ese
ese convento frío, rodeada de mujeres que no podían entender mi dolor, porque para ellas ser monja era una elección, una vocación verdadera. Para mí era una condena, un castigo por haber sido mujer. Recuerdo que los primeros meses me costaba trabajo hasta rezar. Cuando me arrodillaba en la capilla e intentaba hablar con Dios, solo sentía rabia. Rabia contra Él por permitir que me violaran, rabia por permitir que me quitaran a mi hijo, rabia por meterme en ese convento como si fuera basura que hay que esconder. ¿Dónde estabas, Dios?, le preguntaba en silencio. ¿Dónde estabas cuando Eusebio me lastimó? ¿Dónde estabas cuando mi tía me quitó a mi bebé de los brazos? ¿Dónde estás ahora que te necesito? Pero Dios no respondía, o tal vez respondía y yo no quería escuchar, no lo sé. La Madre Superiora, Sor Margarita María, era una mujer de como 60 años, flaca como palo, con una cara que parecía nunca haber sonreído. Tenía unos ojos grises que te miraban como si vieran directo al alma. Cuando me veía en los pasillos siempre se detenía. Sor Socorro, ¿estás bien? Te veo distraída. Sí, madre, estoy bien. No, no estás bien. Lo noto en tu manera de rezar. Rezas con la boca, pero no con el corazón. Perdóneme, madre. Voy a esforzarme más. La oración no es esfuerzo, hija. La oración es entrega. Y tú todavía no te entregas. Todavía estás aferrada a algo del mundo. Tienes razón, madre. Se quedaba mirándome un rato largo. Después suspiraba y se iba, meneando la cabeza. Tenía razón. Yo estaba aferrada a mi hijo, a ese bebé que había visto solo un segundo, que había cargado solo un momento, pero que llevaba en el corazón como si todavía estuviera en mi vientre. A veces, cuando estaba sola en la lavandería, me tocaba el estómago. Estaba plano, vacío, pero yo sentía como si todavía tuviera a mi bebé ahí dentro, como si nunca hubiera nacido, como si todo hubiera sido un sueño terrible. Sor Dolores, la encargada de la lavandería, era diferente de la Madre Superiora. Era una mujer mayor, como de 70 años, con una cara arrugada pero unos ojos buenos. Había entrado al convento cuando tenía 20 años, después de que su prometido murió en un accidente. Nunca se casó. Decidió dedicarle su vida a Dios, pero no era amargada como otras monjas. Tenía una dulzura que las demás no tenían. Un día estaba yo tallando unas sábanas y llorando bajito. Pensaba que nadie me veía, pero Sor Dolores se acercó. ¿Por qué lloras, hijita? Por nada, Sor Dolores, no es por nada. Cuando una mujer llora así, siempre es por algo grande. Perdiste a alguien, ¿verdad? Bajé la cabeza. Sí, Sor Dolores, perdí a alguien muy importante. ¿Un amor? No, un hijo. Se quedó callada. Después me puso la mano en el hombro. Lo siento mucho, hijita. Perder un hijo es lo más doloroso que hay. No murió, me lo quitaron. Es lo mismo. Cuando nos quitan a alguien que amamos, es como si muriera. Sentimos el mismo vacío, el mismo dolor. Sí, exactamente así me siento. Vacía. Sor Dolores me ayudó mucho esos primeros meses. No me juzgaba, no me decía que tenía que superarlo. Solo me escuchaba. A veces, cuando terminábamos el trabajo en la lavandería, nos sentábamos en un banquito que había en el patio de servicio. Ahí, rodeadas del olor a jabón y a ropa mojada, platicábamos. Yo le contaba de mi pueblo, de mi familia, de Eusebio. No le contaba los detalles de lo que pasó, pero ella entendía sin que le dijera. Algún día va a doler menos, me decía. Nunca se olvida, pero el dolor se vuelve más llevadero. No se siente tan pesado. ¿De verdad cree eso, Sor Dolores? Lo creo, hijita, porque yo también perdí algo. Perdí la oportunidad de ser esposa, de ser madre, y al principio dolía tanto que pensé que me iba a morir. Pero con el tiempo encontré otras maneras de amar. Amo a Dios, amo a las hermanas del convento, amo a los niños del orfanato. No es el mismo amor, pero es amor, y el amor siempre sana. Sus palabras me daban un poquito de consuelo, solo un poquito, pero era suficiente para seguir un día más, para levantarme cada mañana aunque no quisiera, para rezar aunque sintiera que mis oraciones no llegaban a ningún lado, para seguir viviendo aunque por dentro me sintiera muerta. La rutina en el convento era estricta y nunca
nunca cambiaba. Despertábamos a las 5 de la mañana con el sonido de la campana que la hermana portera tocaba recorriendo los pasillos. Laudes, hermanas, laudes. El alba de un nuevo día para alabar al Señor. Teníamos que levantarnos inmediatamente, aunque hiciera un frío que calaba hasta los huesos. El convento era helado. Las paredes de piedra guardaban el frío de la noche y no había calefacción. Nos poníamos el hábito rapidito en el cuartito que compartíamos de a 4 novicias. Yo dormía en el catre de la esquina, el más cerca de la ventana, entonces era la que más frío tenía. Mi hábito era de tela burda, áspera, que raspaba la piel, negro completo, con una toca blanca que cubría todo el cabello. Me lo cortaron el primer día. Tu cabello es vanidad, me dijo la Madre Superiora, Sor Margarita María. Aquí solo sirves a Dios, no a tu belleza. Después de vestirnos, bajábamos en fila a la capilla para las oraciones de la mañana. La capilla era enorme, fría como una cueva. Las bancas de madera no tenían cojines. Nos arrodillábamos directo en el suelo de piedra. Rezábamos el rosario completo, cantábamos los salmos, escuchábamos la misa que daba el Padre Abundio, un cura viejo que tenía una voz temblorosa. Una hora completa de rodillas. Al principio me dolían tanto las rodillas que pensaba que no iba a aguantar, pero con el tiempo se me hicieron callos. Las rodillas de todas las monjas tenían callos gruesos, como costradura. Después del rezo, el desayuno, íbamos al refectorio en silencio, siempre en fila, con las manos metidas en las mangas del hábito. No se podía hablar durante las comidas, solo escuchábamos a una hermana que leía en voz alta pasajes de la Biblia o vidas de santos. El desayuno era siempre lo mismo: atole de avena aguado, un pedazo de pan duro y a veces, cuando había, un poco de queso. Comíamos rápido, sin disfrutar, porque la comida no era para el placer, sino solo para mantener el cuerpo vivo. Después del desayuno, el trabajo. Cada monja tenía su tarea asignada. A mí me pusieron en la lavandería. Pasaba todo el día lavando sábanas, hábitos, manteles de altar, ropa interior de las hermanas mayores. El lavadero era un cuarto húmedo con unas pilas grandes de cemento. El agua estaba siempre helada y el jabón que usábamos era tan fuerte que me dejaba las manos rojas y agrietadas. Tallaba y tallaba, restregando la ropa contra el lavadero hasta que los nudillos me sangraban. No te quejes, me decía Sor Dolores, la encargada de la lavandería. El trabajo es oración. Ofrece tu sufrimiento por las almas del purgatorio. Al mediodía, más rezos. Regresábamos a la capilla para el ángelus. Después, la comida: sopa de verduras aguada, arroz blanco, frijoles y tortilla. A veces había un pedacito de pollo o pescado, pero era tan chiquito que apenas si lo probaba. Siempre teníamos hambre. El hambre era constante, un hueco en el estómago que nunca se llenaba. Pero el hambre es buena para el alma, decía la Madre Superiora. Te recuerda que tu verdadero alimento es la palabra de Dios. Por las tardes, más trabajo. Yo seguía en la lavandería o a veces me mandaban a limpiar los pisos de la capilla. Me pasaba horas de rodillas, restregando con un trapo mojado las piedras del piso. El olor a cera de vela y a incienso se me metía en la nariz y no se me quitaba nunca. Por las noches cerrábamos el día con víspera, más rezos, más cantos. Después a dormir. La luz se apagaba a las 9 y no se podía hablar ni prender velas. Teníamos que dormir en completo silencio y oscuridad. Así pasaba un día y otro más. Todos iguales, la misma rutina sin fin. Los domingos eran un poquito diferentes porque teníamos misa solemne y después una hora de recreo donde sí podíamos hablar entre nosotras. Pero hasta en el recreo había reglas. No se podía hablar de la vida anterior, no se podía contar nada personal, solo conversaciones sobre las lecturas espirituales, sobre los santos, sobre cómo servir mejor a Dios. Las otras novicias eran muchachas jóvenes como yo. Algunas sí tenían vocación verdadera. Se veían felices, contentas de haber dejado el mundo para servir a Dios. Otras, como yo, estaban ahí porque no tenían más remedio. Habíamos llegado por vergüenza, por necesidad, por haber cometido algún pecado que la familia no podía perdonar, pero nunca hablábamos de eso. Cada una cargaba su secreto en silencio. Había una novicia que se llamaba Sor Luz María. Era de Uruapan, una muchacha delgadita con cara de niña asustada. Compartíamos el cuarto. Una noche, como a los 6 meses de que yo llegué, la escuché llorando
hablando bajito. Hermana, ¿estás bien?, le pregunté en susurro para que las otras no oyeran. No, Sor Socorro, no estoy bien. Le agarré la mano en la oscuridad. ¿Qué te pasa? Extraño mucho mi casa, extraño a mi mamá, extraño poder salir al jardín, sentir el sol en la cara. Aquí me siento presa. Yo sé, le dije apretándole la mano. Yo también, pero tenemos que ser fuertes. Dios tiene un plan para nosotras. No sé si Dios tiene un plan, susurró. A veces pienso que solo nos encerramos aquí para sufrir, para pagar pecados que no sé si cometimos. Sor Luz María tenía razón. La vida en el convento era sufrir, sufrir el frío, sufrir el hambre, sufrir el silencio, sufrir la soledad. Pero lo peor era sufrir por dentro, cargar el peso de lo que había pasado, de lo que había perdido. Yo pensaba en mi hijo todo el tiempo. Cuando lavaba las sábanas, imaginaba que era su ropita. Cuando limpiaba los pisos de la capilla, le rezaba a Dios que lo cuidara. Cuando escuchaba a los niños del orfanato que estaba junto al convento jugando en el patio, me asomaba por la ventana tratando de ver si alguno era él, pero nunca lo vi. Mi bebé estaba quién sabe dónde, con quién sabe quién. Pasó un año, después 2. Yo seguía siendo novicia, todavía no hacía los votos perpetuos. Sor Margarita María, la Madre Superiora, me evaluaba constantemente. Sor Socorro, tu devoción es buena, pero siento que tu corazón no está completamente entregado a Dios. Algo te distrae. Perdóneme, madre. Trato de concentrarme en la oración. Tienes que dejar ir el pasado. Lo que sea que hayas vivido antes de llegar aquí ya no importa. Ahora solo importa tu vida en Cristo. Sí, madre. Pero no podía dejarlo ir. No podía olvidar a mi hijo. Hasta que un día, 3 años después de que entré al convento, pasó algo que lo cambió todo. Fue un martes de junio. Recuerdo bien porque era la fiesta de San Juan Bautista. Después de la misa de la mañana, la Madre Superiora nos reunió a todas en el refectorio. Hermana, dijo, tengo un anuncio importante. El orfanato San José necesita ayuda. Han llegado más niños de los que pueden atender y nos han pedido que algunas de nosotras vayamos a ayudar unas horas al día. Necesito 4 voluntarias. Mi corazón se aceleró. El orfanato, donde había niños, donde tal vez, solo tal vez, podría encontrar información sobre mi hijo. Yo, madre, dije levantando la mano. Yo, voluntaria. La Madre Superiora me miró sorprendida. Sor Socorro, el trabajo en el orfanato es muy pesado. Hay que cambiar pañales, limpiar, dar de comer a los bebés. No me importa, madre. Quiero servir. Está bien. Tú, Sor Luz María, Sor Trinidad y Sor Remedios irán al orfanato empezando mañana. Esa noche no pude dormir de los nervios. Iba a estar cerca de niños. Iba a poder cargar bebés. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar alguna pista sobre qué había pasado con mi hijo. Al día siguiente, las 4 novicias caminamos del convento al orfanato. Era un edificio de 2 pisos, más nuevo que el convento, pintado de amarillo pálido. Nos recibió la directora, Sor Inmaculada, una monja vieja pero con ojos dulces. Bienvenidas, hermanas. Como les dije a la Madre Superiora, estamos sobrepasadas. Tenemos 40 niños aquí, desde recién nacidos hasta de 10 años. Necesitamos ayuda con todo. Bañarlos, vestirlos, darles de comer, enseñarles el catecismo. Nos dividieron las tareas. A mí me mandaron al cuarto de los bebés. Había 8 cunas de madera con bebés de diferentes edades, desde 1 o 2 meses hasta como de 1 año. Todos llorando, algunos con la nariz sucia, otros con el pañal mojado. Tu trabajo es cambiarlos, darles biberón, mecerlos para que duerman, me dijo Sor Beatriz, la encargada del cuarto. Son muchos para tan pocas manos, así que trabaja rápido. Agarré al primer bebé, un niñito moreno de como 6 meses. Lloró cuando lo cargué, pero después se calmó. Lo cambié, le di su biberón, lo mecí un poquito. Olía a leche agria y a pañal sucio, pero para mí era el olor más dulce del mundo, porque era bebé, porque me recordaba a mi hijo. Pasaba 4 horas cada día en el orfanato. Eran las 4 horas más felices de mi vida en el convento. Cargaba bebés, los consolaba cuando lloraban, les cantaba canciones bajito. Los bebés del orfanato no tenían mamá, entonces yo trataba de ser todas las mamás que no tenían. Les daba todo mi cariño, todo mi amor. En ellos ponía el amor que no pude darle a mi hijo. Un día, como a los 2 meses de estar trabajando ahí, Sor Beatriz me llamó. Sor Socorro, ven a ayudarme con el nuevo bebé que llegó ayer. Acaba de llegar del hospital y está muy asustado. Fui al cuarto donde guardaban a los recién llegados. Ahí, en una cuna pequeña, había un niño de como 3 años. Estaba acurrucado, chupándose el dedo, con los ojos muy abiertos, mirando
mirando a todos lados. Pobrecito, dijo Sor Beatriz. Lo encontraron en la calle. Parece que la mamá lo abandonó. No habla. No sabemos ni cómo se llama. Le vamos a poner Rafael. Me acerqué a la cuna. Hola, Rafael, le dije suavemente. No tengas miedo. Aquí estás seguro. El niño me miró con esos ojos grandes y algo en mi corazón se apretó. No sé por qué, pero sentí algo especial con ese niño. Una conexión que no sentía con los otros. En los días siguientes, Rafael se fue acostumbrando al orfanato. Se aferraba a mí. Cuando yo llegaba en las mañanas, él corría hacia mí, agarrándose de mi hábito. Sor, Sor, decía con su vocecita. No se quiere separar de ti, me decía Sor Beatriz. Parece que te adoptó como su mamá y yo lo adopté como mi hijo. El hijo que no pude criar. Le daba de comer con mi propia mano. Lo bañaba con cuidado. Le contaba historias antes de dormir. Rafael se volvió mi razón para seguir viviendo en ese convento. Era como si Dios me hubiera puesto ahí para que yo pudiera ser madre aunque fuera prestada. Pero un día, como 6 meses después, pasó algo terrible. Llegó una pareja al orfanato. Querían adoptar un niño. Sor Inmaculada les mostró varios niños, pero cuando vieron a Rafael, se enamoraron de él. Dijeron, queremos adoptar a este. Mi corazón se partió en dos. No, pensé, no me lo pueden quitar. Ya perdí un hijo, no puedo perder otro. Pero no podía decir nada. Yo era solo una monja. No tenía ningún derecho sobre Rafael. La noche antes de que se lo llevaran, me quedé con él hasta que se durmió. Lloraba y lloraba. Sor, no me quiero ir, decía. Quiero quedarme contigo. Tienes que ir con ellos, mi amor. Van a ser tu nueva familia. Van a cuidarte, te van a querer mucho. Pero yo te quiero a ti y yo a ti también, mi niño hermoso. Pero a veces en la vida tenemos que dejar ir a las personas que amamos. Esa noche fue una de las noches más dolorosas de mi vida. Al día siguiente, Rafael se fue. Lo vestimos con ropa nueva que la pareja había traído. Le peinamos el cabello. Cuando se iba, volteó a verme con esos ojos llenos de lágrimas. Adiós, Sor. No te olvido. No te olvides de mí tampoco, le dije aguantando las ganas de llorar. Nunca te voy a olvidar. Después de que Rafael se fue, caí en una tristeza enorme. Ya no quería ir al orfanato. Ya no quería cargar bebés. Todo me dolía. La Madre Superiora se dio cuenta. Sor Socorro, ¿qué te pasa? Te veo muy decaída. Es que extraño al niño Rafael, madre. Se encariñó mucho con él. Demasiado. Ese es el problema. No puedes encariñarte con los niños del orfanato. Todos se van eventualmente. Si te encariñas, vas a sufrir. Tienes razón, madre. Voy a tratar de no encariñarme tanto. Pero no podía evitarlo. Cada niño era mi hijo. Cada bebé que cargaba era el bebé que dejé. Y eso me estaba matando por dentro. Hasta que un día, 4 años después de que entré al convento, pasó algo que cambió mi vida para siempre. Algo que me hizo tomar la decisión más arriesgada de toda mi vida. Algo que se convirtió en el secreto enorme que iba a cargar durante 20 años. Y todavía no te he contado qué era ese secreto, pero ya falta poco para que lo descubras. Fue un viernes de octubre. Ya había oscurecido. Yo estaba en la capilla haciendo mi última oración del día. De repente escuché un ruido en la puerta del convento. Un golpeteo suave pero urgente. Como el convento cerraba temprano, me extrañó. Me levanté y fui hacia la puerta. ¿Quién toca a esta hora? Una voz de mujer respondió del otro lado. Por favor, hermana, ábranos. Es urgente. Soy doña Filomena. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Una mujer como de 60 años, con el rebozo sobre la cabeza, los ojos rojos de llorar. Y en sus brazos, envuelto en una cobija vieja, un bebé recién nacido. Por favor, hermana, dijo con voz quebrada. Necesito que me ayude. Este bebé no tiene a nadie. Su mamá murió en el parto hoy en la tarde. Era mi sobrina. Y yo ya estoy muy vieja para criarlo. Mi esposo está enfermo. No puedo hacerme cargo de otro bebé. Necesita ayuda. Hermana, si no, lo voy a tener que dejar en la calle. Entre, señora, le dije. Voy a hablar con la Madre Superiora. Llevé a doña Filomena al locutorio, ese cuarto donde las monjas recibíamos visitas. Fui a buscar a la Madre Superiora, pero no la encontré. Había salido al obispado y no iba a regresar hasta el día siguiente. Volví al locutorio. La Madre Superiora no está. Regrese mañana temprano y ella va a decidir qué hacer. Doña Filomena me miró con desesperación. No puedo esperar hasta mañana, hermana. Mi esposo no sabe que vine. Si me tardo, se va a poner furioso. Por favor, quédese con el bebé aunque sea esta noche. Mañana tempranito vengo a ver qué dice la Madre Superiora. No sé, señora. Yo no tengo autoridad para decidir eso. Se lo suplico, hermana. Por la
la memoria de mi sobrina. No deje que este angelito sufra. Me puso al bebé en los brazos. Era un niñito pequeñito, dormidito, respirando suavecito. En ese momento, mirando a ese bebé, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que era mi hijo, el hijo que me quitaron, el hijo que nunca pude criar. Y en ese momento tomé una decisión que iba a cambiar todo. Está bien, señora, déjelo conmigo. Mañana hablamos con la Madre Superiora. Doña Filomena se despidió rápido y se fue. Me quedé ahí parada con el bebé en los brazos. ¿Qué acababa de hacer? Tenía que llevar al bebé con la Madre Superiora inmediatamente. Tenía que reportar lo que había pasado, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Algo me decía que este bebé era un regalo de Dios, una segunda oportunidad de ser madre. Esa noche subí al bebé a mi cuarto. Mis compañeras de cuarto ya estaban dormidas. Lo envolví en mi rebozo y lo acosté en mi cama. Durmió toda la noche sin llorar, como si supiera que tenía que estar callado. Al día siguiente, en la mañana, todas bajaron al rezo. Yo me quedé disque porque me sentía mal del estómago. En cuanto se fueron, saqué al bebé y lo miré bien. Era perfecto. Moreno, con pelito negro, los ojitos cerrados, la boquita como un botoncito. Hermoso. Mi hijo. Porque en ese momento decidí que iba a ser mi hijo, que no lo iba a entregar, que iba a encontrar la manera de criarlo, aunque fuera en secreto, aunque fuera pecado, aunque fuera imposible. Pero, ¿cómo? ¿Cómo iba a esconder un bebé en un convento lleno de monjas? ¿Cómo iba a alimentarlo? ¿Cómo iba a hacer que no llorara? Iba a ser imposible, pero tenía que intentarlo, tenía que hacerlo, por mi hijo que me quitaron, por este bebé que Dios me puso en los brazos, por todas las madres que perdimos a nuestros hijos sin querer perderlos. Y así empezó el secreto más grande de mi vida, el secreto que cargaría durante 20 años, el bebé escondido en el convento, mi hijo en la sombra. Los primeros días fueron un infierno de nervios. El bebé lloraba y yo tenía que taparlo, mecerlo, hacer todo para que se callara antes de que alguien lo escuchara. Durante el día lo escondía en un baúl viejo que teníamos en el cuarto. Era un baúl grande donde guardábamos las sábanas extras. Saqué todas las sábanas, puse unas cobijas suavecitas al fondo y ahí lo acostaba al bebé. Dejaba la tapa entreabierta para que entrara aire. Gracias a Dios el bebé era tranquilo. No lloraba mucho, solo cuando tenía hambre o cuando estaba mojado. La comida era el problema más grande. Un bebé recién nacido necesita leche materna, pero yo ya no tenía leche. Habían pasado 3 años desde mi parto, entonces tuve que conseguir leche de otra manera. En el orfanato había biberones y leche en polvo. Empecé a robar, sí, a robar. Cada día, cuando iba al orfanato, me metía en las mangas del hábito un poco de leche en polvo y un biberón chiquito. Nadie se daba cuenta porque había tantos bebés que un biberón menos no hacía diferencia. En la noche, cuando todas dormían, me levantaba despacito. Iba al baño que estaba al final del pasillo. Ahí preparaba el biberón con el agua que guardaba en una jarra. Le daba de comer al bebé ahí mismo, en el baño frío, sentada en el piso de mosaico. El bebé tomaba su leche despacito, mirándome con esos ojitos que me derretían el corazón. Mi amor, le susurraba, mi niño hermoso, mamá está aquí, mamá te va a cuidar. Después del biberón lo cargaba un ratito, le hacía que eructara, lo mecía hasta que se volviera a dormir. Entonces lo metía de vuelta en el baúl y yo regresaba a mi cama. Todo esto lo hacía sin hacer ruido, sin prender velas, casi en completa oscuridad. Vivía con miedo constante de que alguien se despertara, de que alguien me descubriera. Pero tenía suerte. Mis compañeras de cuarto dormían profundo. Le puse nombre en secreto. Lo llamé Miguel Ángel, como los ángeles que Dios manda a cuidar a sus hijos. Cada noche, cuando todos dormían, le rezaba a Dios: Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Sé que es pecado esconder a este bebé. Sé que debería entregarlo al orfanato, pero no puedo, Señor. No puedo perder otro hijo. Ayúdame, protégeme, protégelo. Pasaron semanas, después meses. Miguel Ángel crecía. Ya no cabía bien en el baúl. Tenía que doblar sus piernitas para que cupiera y empezaba a hacer ruiditos, a balbucear. Un día Sor Luz María, mi compañera de cuarto, me dijo: Sor Socorro, ¿escuchaste eso? ¿Qué cosa? Pregunté con el corazón acelerado. Como un ruidito, como de bebé. Debe haber sido un gato, respondí rápido. A veces se meten gatos al convento. Ah, debe ser eso. Esa noche estuve temblando
temblando de miedo. Ya no era seguro. Miguel Ángel estaba creciendo y pronto iba a ser imposible esconderlo. Entonces tomé una decisión arriesgada. Hablé con Sor Inmaculada, la directora del orfanato. Madre, necesito pedirle un favor muy especial. Dime, Sor Socorro, ¿hay algún cuarto en el orfanato que no se use? ¿Algún lugar donde yo pudiera pasar más tiempo? Tal vez para trabajar en proyectos especiales, organizar la ropa de los niños, esas cosas. Se quedó pensando. Bueno, hay un cuartito en el sótano que usábamos antes como bodega. Está lleno de cosas viejas, pero si lo limpias, podrías usarlo. Perfecto. Me encantaría tener un lugar donde organizar mejor las cosas. Si me da permiso, puedo pasar ahí unas horas extra cada día. No veo problema. De hecho, te agradezco tu dedicación. Y así conseguí mi salvación. Ese cuartito en el sótano del orfanato se convirtió en el hogar secreto de Miguel Ángel. Lo limpié, saqué todas las cajas viejas, puse un colchoncito que encontré, cobijas, todo lo que necesitaba un bebé y empecé a pasar más horas en el orfanato. Le decía a la madre superiora que tenía mucho trabajo extra. Ella estaba contenta de que yo fuera tan dedicada. Cada día, después de mis tareas normales, bajaba a ese cuartito con Miguel Ángel. Ahí podía cargarlo sin miedo, jugar con él, hablarle sin susurrar, verlo crecer. Era mi vida secreta, mi vida verdadera. Por fuera era Sor Socorro, la monja dedicada. Por dentro era Socorro, la madre que criaba a su hijo en la sombra. Miguel Ángel creció en ese cuartito, aprendió a sentarse, después a gatear. Le enseñé sus primeras palabras. Mamá, dijo un día. Mamá, mi corazón casi explota de felicidad. Sí, mi amor, soy tu mamá. Siempre voy a ser tu mamá. Pero tenemos que guardar el secreto. Nadie puede saber que estás aquí. ¿Por qué, mamá? Porque el mundo no entiende nuestro amor. Pero un día, cuando seas grande, vamos a poder estar juntos sin escondernos. Cuando Miguel Ángel tenía 3 años, empezó a hacer preguntas más complicadas. Mamá, ¿por qué otros niños pueden jugar afuera y yo no? Porque tú eres especial, mi amor. ¿Especial cómo? Especial porque Dios te puso en mi camino cuando más te necesitaba. Pero, ¿por qué tengo que estar en este cuarto? Porque afuera hay gente que no nos entiende, gente que nos querría separar, y yo no puedo perderte. Ya perdí un hijo antes, no voy a perder otro. Le compré juguetes con el poco dinero que lograba conseguir. A veces encontraba moneditas tiradas en el convento o en el orfanato. Las juntaba como hormiguita. Con esas monedas, cuando iba al mercado a comprar cosas para el orfanato, le compraba cositas a Miguel Ángel. Un carrito de madera, una pelotita de trapo, unos libritos con dibujos de colores. No era mucho, pero él era feliz con eso. Jugaba solito en ese cuarto durante horas mientras yo trabajaba arriba. Cuando cumplió 5 años, le hice una fiesta secreta. Horneé un panquecito pequeño en la cocina del orfanato cuando nadie me veía. Le puse una velita que robé de la capilla, lo bajé al cuarto y lo puse en la mesita. Feliz cumpleaños, mi amor. 5 añitos ya. ¿De verdad, mamá? ¿Ya tengo 5? Sí, mi vida. Ya eres un niño grande. Sopló la velita con tanta fuerza que se le salieron los mocos. Los dos nos reímos. Fue uno de los días más felices que pasamos juntos, pero también hubo días malos, días donde Miguel Ángel lloraba porque quería salir. Mamá, quiero ver el sol, quiero correr en el pasto, quiero jugar con otros niños. No puedes, mi amor. Ya te expliqué por qué, pero no es justo. Otros niños pueden hacer eso y yo no. Lo sé, mi vida, lo sé. Y me duele tanto que tengas que vivir así. Pero no hay otra manera. Si te saco de aquí, nos van a descubrir y entonces nos van a separar para siempre. ¿Prefieres vivir aquí conmigo o vivir afuera sin mí? Me abrazaba fuerte. Contigo, mamá, siempre contigo. Le enseñé todo lo que sabía, a leer usando la Biblia y los libros viejos que encontraba en la biblioteca del convento, a escribir usando papel que robaba de la oficina, a hacer cuentas dibujando números en la tierra del piso con un palito. Era inteligente, mi niño. Aprendía todo rápido. Cuando tenía 8 años, ya leía mejor que muchos adultos. Mamá, este libro está bonito, me decía enseñándome alguna historia de la Biblia. Léemelo otra vez. ¿No te cansas de que te lea lo mismo? No, mamá, me gusta cuando me lees. Tu voz me hace feliz. Pero conforme crecía, el cuarto se hacía más chiquito. Cuando tenía 10 años, ya no cabía bien. Se pegaba en la cabeza con el techo bajo cuando se paraba. Tenía que agacharse todo el tiempo. Mamá, ya no quepo aquí. Lo sé, mi amor, lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé, todavía no sé, pero vamos a encontrar la manera. Siempre encontramos la manera. A los 12 años, Miguel Ángel empezó a cambiar. Ya no era un niño, se estaba volviendo adolescente.
La voz se le hacía más gruesa. Le empezó a crecer vello en el bigote. Se ponía de malas sin razón. Mamá, me dijiste que esto iba a ser temporal, que algún día íbamos a poder estar juntos sin escondernos. Pero ya pasaron 12 años y seguimos igual. Lo sé, mi vida. Pero todavía no es el momento. ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo voy a poder vivir como persona normal? No lo sé, Miguel Ángel. De verdad no lo sé. Pues ya me cansé de esperar. Me cansé de vivir como rata escondida. Esas conversaciones me destrozaban porque tenía razón. No era justo lo que le estaba haciendo vivir, pero tampoco podía dejarlo ir. Si lo dejaba ir, iba a perderlo y no podía perder otro hijo. Sería mi muerte. Cuando tenía 14 años pasó algo que me asustó mucho. Miguel Ángel se enfermó, le dio fiebre alta, tos terrible. En el cuartito del sótano no había ventilación buena, estaba húmedo y eso le afectó los pulmones. Tosía y tosía, escupía flema verde. La fiebre no bajaba. Mamá, me duele el pecho, no puedo respirar bien. Mi amor, aguanta, voy a traerte medicina. Pero, ¿cómo iba a traerle medicina sin que nadie sospechara? Tuve que robar medicinas del botiquín del orfanato, jarabe para la tos, pastillas para la fiebre. Se las daba escondida. Poco a poco se fue mejorando, pero tardó semanas en recuperarse completamente. Mamá, casi me muero, me dijo cuando ya estaba mejor. Tuve tanto miedo. Yo también, mi vida, yo también tuve tanto miedo de perderte. A los 16 años, Miguel Ángel me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, siéntate, necesito decirte algo. Me senté a su lado en el colchón. ¿Qué pasa, mi amor? Gracias. ¿Gracias por qué? Por todo, por cuidarme, por quedarte conmigo, por sacrificar tu vida por mí. Sé que no ha sido fácil, sé que has tenido que mentir, robar, esconderte, todo por mí. Y quiero que sepas que lo valoro, que te amo más que a nada en el mundo, que eres la mejor mamá que alguien podría tener. Me puse a llorar. Escucharlo decir eso después de todo lo que habíamos pasado, después de todas las veces que pensé que estaba haciendo mal, después de toda la culpa que cargaba, fue como un bálsamo en mi corazón. Yo también te amo, mi vida, y todo lo que hice lo volvería a hacer 1000 veces más, porque tú eres mi vida, mi razón de existir. Los años pasaron así, 5 años, 10 años, 15 años. Cada día era un milagro que no nos descubrieran. Cada día era un acto de fe. Fe en que estábamos haciendo lo correcto. Fe en que Dios nos perdonaría algún día. Fe en que nuestro amor era más fuerte que cualquier regla, que cualquier ley, que cualquier juicio. Cuando cumplió 10 años, empezó a hacerme preguntas. Mamá, ¿por qué tengo que estar escondido? Porque si alguien te descubre, te van a quitar de mí y no quiero perderte. Pero, ¿por qué somos diferentes? Otros niños viven con sus mamás sin esconderse. Nosotros somos especiales, mi amor. Nuestro amor tiene que ser secreto. ¿Hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo vamos a estar escondidos? No sé, mi vida. No sé. La verdad es que yo tampoco sabía cuánto tiempo más íbamos a poder seguir así. Miguel Ángel ya era muy grande. Ya no podía quedarse todo el día en el cuartito. Necesitaba correr, jugar, ver el sol, pero no podía salir. Si salía, alguien lo vería. Alguien preguntaría de dónde había salido ese niño y entonces descubrirían todo. Pasó algo cuando Miguel Ángel tenía 15 años. Sor Beatriz, que trabajaba en el orfanato, empezó a sospechar. Sor Socorro, te veo entrar mucho a ese cuarto del sótano. ¿Qué haces ahí tanto tiempo? Organizo cosas. Además, me gusta la tranquilidad para rezar. ¿Rezar en un sótano? Eso es extraño. A veces me parece escuchar ruidos ahí, como si hubiera alguien. Son las ratas, Sor Beatriz. Ese sótano está lleno de ratas. Ese mismo día le dije a Miguel Ángel, mi amor, tenemos que tener más cuidado. Ya están sospechando. Mamá, estoy cansado de vivir escondido. Quiero salir, quiero conocer el mundo. No puedes, mi vida, todavía no. Pero mamá, ya tengo 15 años, soy casi un hombre. No puedo seguir viviendo en este cuarto para siempre. Lo sé, mi amor, lo sé. Y así llegamos al día que cambió todo. El día que nos descubrieron. Fue hace 2 años, cuando Miguel Ángel tenía 18 años. Yo ya tenía 54. Habían pasado 20 años desde que escondía a ese bebé. 20 años de secreto, de mentiras, de vivir en las sombras. Miguel Ángel ya era un hombre joven, alto, guapo, inteligente, pero seguía preso en ese cuartito. Una tarde estaba con él enseñándole matemáticas avanzadas con libros que yo robaba de la biblioteca del convento. De repente, la puerta se abrió. Era la Madre Superiora, Sor Socorro. ¿Qué es esto? Se quedó paralizada mirando a Miguel Ángel. ¿Quién es este joven? ¿Qué hace aquí? Mi mundo
se derrumbó en ese momento. Todo se acabó. El secreto que había guardado durante 20 años fue descubierto. Después de que la Madre Superiora nos descubrió, todo pasó muy rápido. Me sacó del cuartito agarrándome del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «Suélteme, madre, me está lastimando. No me voy a mover hasta que me expliques qué está pasando aquí». Miguel Ángel trató de defenderse. «No le haga daño a mi mamá». La Madre Superiora se quedó helada. Su cara se puso pálida como papel. «¿Tu mamá?». Giró hacia mí con unos ojos llenos de horror. «Sor Socorro, ¿qué significa esto? ¿Este joven te llamó mamá?». No podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. Después de 20 años guardando el secreto, todo se estaba derrumbando en segundos. «Madre, le puedo explicar». Finalmente logré decir. «No hay nada que explicar. Esto es, no tengo palabras». «¿Cuánto tiempo ha estado este joven aquí?». «Mucho tiempo, madre». «¿Cuánto es mucho? ¿Semanas? ¿Meses?». 20 años. 20 años, madre. Ha estado aquí 20 años. La Madre Superiora tuvo que sentarse. Se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. «Dios santo. 20 años. Has tenido a este muchacho escondido durante 20 años en nuestro orfanato y nadie lo supo». «Así es, madre». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías algo así? Porque es mi hijo, o al menos es el hijo que pude criar. El hijo que me dejó Dios criar cuando no pude criar al mío». La Madre Superiora se paró de golpe. Llamó a la hermana portera que estaba cerca. «Hermana Pilar, venga inmediatamente. Traiga a Sor Beatriz, a Sor Inmaculada, a todas las que encuentre. Tenemos una emergencia». En minutos estábamos rodeadas de monjas, todas mirando a Miguel Ángel con ojos de horror y sorpresa, con las bocas abiertas, sin poder creer lo que veían. Sor Beatriz fue la primera en hablar. «¿Quién es este joven? ¿De dónde salió? Ha estado aquí todo este tiempo», dijo la Madre Superiora. «Escondido en el sótano, y Sor Socorro lo ha estado criando en secreto durante 20 años». Las monjas empezaron a murmurar entre ellas. «Esto es imposible. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Durante 20 años. Es obra del demonio. Tiene que ser obra del demonio». «No es obra del demonio», dije alzando la voz. «Es obra del amor de una madre por su hijo». «Sor Socorro, guarda silencio», ordenó la Madre Superiora. «Ya has hecho suficiente daño. Ahora vas a enfrentar las consecuencias». Esa noche fue la más larga de mi vida. Me encerraron en una celda del convento. Era un cuarto chiquito, oscuro, sin ventanas. Solo había un catre de madera y un crucifijo en la pared. Me dejaron ahí sola con mis pensamientos, con mis miedos. ¿Qué le iban a hacer a Miguel Ángel? ¿Lo iban a castigar? ¿Lo iban a mandar lejos? La sola idea de que lo separaran de mí me destrozaba. Después de 20 años juntos, después de criarlo, de verlo crecer, de ser su mamá, ¿ahora me lo iban a quitar? Recé toda la noche, o traté de rezar. Las palabras no me salían. Solo podía llorar y llorar. «Dios mío, protege a mi hijo. No dejes que lo lastimen. No dejes que lo juzguen. Él no tiene la culpa de nada. La culpa es mía. Castígame a mí, pero no a él. Por favor, Dios, te lo suplico». Al día siguiente, tempranito, vinieron por mí 2 monjas que nunca me habían caído bien, Sor Prudencia y Sor Severina. Eran de esas monjas amargas de las que disfrutan el sufrimiento ajeno. «Levántate, Sor Socorro, te van a juzgar». Me llevaron por los pasillos del convento. Todas las otras monjas se hacían a un lado cuando pasaba. Me miraban con asco, con desprecio, como si fuera una leprosa, como si mi pecado fuera contagioso. Me llevaron a la sala del capítulo. Era una sala grande con una mesa larga de madera oscura. Ahí estaban sentados la Madre Superiora, el Padre Abundio y un señor que no conocía pero que vestía muy elegante. Después supe que era el obispo de la diócesis. Me hicieron sentar en una silla en medio de la sala, como si fuera una criminal siendo juzgada. El obispo habló primero. Su voz era grave, autoritaria. «Sor Socorro del Carmen, estás aquí por crímenes gravísimos contra la Santa Madre Iglesia. Has violado tus votos de obediencia, de castidad, de pobreza. Has mentido durante 20 años. Has robado comida, medicinas, recursos del orfanato. Y lo más grave de todo, has criado a un niño en secreto, en condiciones inhumanas, privándolo de la luz del sol, de la compañía de otros niños, de una vida normal. ¿Entiendes la gravedad de tus actos? Sí, Su Excelencia, entiendo. ¿Y tienes algo que decir en tu defensa? Levanté la cabeza y lo miré directo a los ojos. Tenía que ser valiente, por Miguel Ángel, por mí, por todas las mujeres que han sido juzgadas injustamente. Sí, Su Excelencia, tengo mucho que decir. Empecé a contar mi
historia, toda mi historia, desde el principio. Les conté de Eusebio, de la violación, del embarazo, de cómo mi familia me obligó a dar a mi bebé en adopción. Les conté de cómo me metieron al convento sin vocación verdadera, solo para esconder la vergüenza familiar. Les conté de los años de sufrimiento, pensando día y noche en el hijo que perdí. Y les conté de cómo Dios puso a Miguel Ángel en mi camino, de cómo decidí no fallarle esta vez, de cómo elegí ser madre aunque fuera en secreto, aunque fuera pecado, aunque fuera imposible. El obispo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato. Después dijo: lo que te pasó cuando eras joven fue terrible, una injusticia, pero eso no justifica lo que hiciste después. 2 errores no hacen un acierto. ¿Error?, pregunté. ¿Amar a un niño es error? ¿Esconderlo del mundo por 20 años? ¿Criarlo en un sótano sin sol, sin amigos, sin vida normal? Sí es error, Sor Socorro. Creíste que lo estabas salvando, pero lo estabas condenando. Le di amor, su excelencia, amor que él no tenía. ¿Y eso no cuenta? Cuenta, admitió el obispo, pero no es suficiente. Un niño necesita más que amor, necesita libertad, necesita el mundo. El padre Abundio habló entonces. Sor Socorro, ¿dónde está el primer hijo que tuviste? El que diste en adopción. No sé, padre. Mi tía se lo llevó cuando tenía un día de nacido. Nunca supe a dónde. ¿Y nunca trataste de buscarlo? Al principio sí, le preguntaba a mi tía cada vez que la veía, pero ella nunca me quiso decir. Decía que era mejor así, que era mejor que no supiera, que empezara mi vida de nuevo como si él nunca hubiera existido. Pero no pude olvidarlo. Y cuando Miguel Ángel llegó, vi una oportunidad, una segunda oportunidad de ser madre. Aproveché esa oportunidad aunque estuviera mal. La Madre Superiora habló por primera vez. Sor Socorro, durante todos estos años, durante todas las evaluaciones que te hice, nunca me dijiste la verdad, nunca confiaste en mí. ¿Por qué? Porque tenía miedo, madre, miedo de que me juzgaran, miedo de que me quitaran a Miguel Ángel como me quitaron a mi primer hijo, miedo de quedarme sola otra vez. Y tu miedo te hizo mentir, te hizo engañar, te hizo robar. Sí, madre, mi miedo me hizo hacer muchas cosas malas, pero también me hizo hacer algo bueno, salvar a un niño que no tenía a nadie, un niño que iba a terminar en la calle si yo no lo hubiera recibido. El obispo deliberó con la Madre Superiora y el padre Abundio en voz baja. Yo me quedé ahí sentada, esperando, temblando. Finalmente el obispo anunció su decisión. Sor Socorro del Carmen, después de considerar todos los factores, hemos llegado a la siguiente conclusión. Serás expulsada de la congregación inmediatamente. Tus votos quedan anulados. Dejarás de ser monja a partir de este momento. En cuanto al joven Miguel Ángel, como ya es mayor de edad y legalmente puede decidir por sí mismo, él es libre de elegir qué hacer con su vida. Sin embargo, ambos deben abandonar estas instalaciones hoy mismo. No pueden quedarse ni una noche más. Mi corazón se cayó al piso. Hoy mismo, sí. Tu presencia aquí es un escándalo y el escándalo debe ser eliminado inmediatamente. ¿Pero a dónde vamos a ir? No tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada. Eso no es problema nuestro, Sor Socorro. Tuviste 20 años para pensar en las consecuencias de tus actos. Ahora vas a enfrentarlas. Me quitaron el hábito ahí mismo. Me dieron ropa de civil, un vestido azul sencillo. Por primera vez en 20 años me vi en el espejo sin la toca. Mi cabello había crecido un poco, estaba gris. Mi cara estaba llena de arrugas. Era una mujer de 54 años que no conocía el mundo de afuera. ¿A dónde íbamos a ir? No tenía familia, no tenía dinero, no tenía nada. Miguel Ángel apareció. También le habían dado ropa normal, pantalón y camisa. Se veía tan diferente sin estar escondido en las sombras del sótano. «Mamá», dijo abrazándome fuerte, «no tengas miedo, vamos a estar bien». Nos fuimos del convento ese mismo día. Caminamos por las calles de Morelia sin saber a dónde ir. Todo era nuevo para Miguel Ángel. Los carros, la gente, los edificios. Miraba todo con ojos enormes, asustados pero también maravillados. «Mamá, todo esto existe». «Sí, mi amor, este es el mundo». Encontramos refugio en una casa de asistencia que ayudaba a mujeres en problema. Nos dieron un cuartito pequeño. Empezamos desde cero. Yo conseguí trabajo limpiando casas. Miguel Ángel empezó a estudiar, a ponerse al día con todo lo que no había aprendido estando encerrado. Era inteligente, rapidito aprendía todo. Los primeros meses fueron difíciles. Miguel Ángel sufría por estar afuera. Había pasado toda su vida en ese cuartito del sótano. El mundo de afuera
afuera era demasiado. Mucha gente, mucho ruido, mucho todo. A veces se encerraba en el baño y lloraba. Mamá, no puedo, es demasiado. Sí puedes, mi amor, solo necesitas tiempo. Poco a poco te vas a acostumbrar. Y se acostumbró. Poco a poco, mes a mes, fue aprendiendo a vivir en el mundo. El primer gran paso fue conseguir sus documentos. Miguel Ángel no tenía acta de nacimiento. No tenía ningún papel que comprobara que existía. Tuvimos que contratar a un abogado, un señor bueno que nos ayudó a hacer los trámites. Explicamos la situación, toda la situación. El abogado, don Esteban, nos miraba con una mezcla de asombro y compasión. Señora Socorro, su caso es único. Nunca he visto algo así. Vamos a tener que pedir una declaración tardía de nacimiento. Va a ser complicado, pero se puede. Tardaron 6 meses en darle sus papeles. 6 meses donde Miguel Ángel oficialmente no existía. Pero cuando finalmente le entregaron su acta de nacimiento, lloró. Mamá, mira, aquí dice mi nombre, Miguel Ángel. Ya existo de verdad. Siempre has existido, mi amor. Estos papeles solo lo hacen oficial. Después vino el trabajo. Miguel Ángel necesitaba trabajar para ayudarme con los gastos. Conseguir trabajo sin experiencia, sin educación formal, sin referencias, fue casi imposible. Lo rechazaron en muchos lugares. ¿Ha trabajado antes?, le preguntaban. No, señor. ¿Tiene experiencia en algo? No, señor. ¿Por qué no? Porque me crié en un convento. La mayoría de los empleadores lo miraban raro y no lo contrataban. Pero don Anselmo, el dueño de la panadería, fue diferente. Todos merecemos una oportunidad, joven. Yo se la voy a dar. A cambio, usted trabaje duro y sea honesto. ¿Trato? Trato, don Anselmo. Miguel Ángel trabajaba desde las 4 de la madrugada hasta las 10. Amasaba el pan, horneaba, atendía a los clientes. Al principio se le caía todo. Rompía platos, quemaba el pan, se equivocaba dando el cambio. Pero don Anselmo era paciente. No te preocupes, muchacho. Todos empezamos así. Con el tiempo te vas a volver experto. Y así fue. En 3 meses, Miguel Ángel ya era el mejor ayudante que don Anselmo había tenido. Hacía un pan delicioso. Los clientes lo pedían a él específicamente. Ese muchacho hace el mejor pan dulce que he probado, decían las señoras. Y Miguel Ángel se llenaba de orgullo. Mamá, ¿escuchaste? Dicen que mi pan es bueno. Es buenísimo, mi vida. Eres muy talentoso. Por las tardes, después del trabajo, Miguel Ángel estudiaba. Se inscribió en un programa de educación para adultos que daba clases en las noches. Ahí conoció a otros muchachos que tampoco habían podido estudiar de jóvenes. Se hizo amigo de Ramón, un muchacho de 25 años que trabajaba de albañil. Los dos estudiaban juntos, se ayudaban con las tareas, se apoyaban. Ver a Miguel Ángel con amigos, platicando, riendo, siendo joven normal, me llenaba de felicidad. Esto era lo que siempre quise para él. Una vida normal, una vida de verdad. Pero no todo fue fácil. Miguel Ángel sufría crisis de ansiedad. A veces, en medio de la calle, se paralizaba. No podía respirar. Sentía que el mundo se lo iba a tragar. Mamá, no puedo caminar. Es demasiada gente. Hay demasiado ruido. Me estoy mareando. Respira, mi amor. Respira hondo. Aquí estoy contigo. No te voy a dejar. Lo llevé con una doctora, la doctora Silvia, una psicóloga que trabajaba en una clínica comunitaria. Ella lo atendió gratis. Su hijo tiene trauma por haber vivido tanto tiempo encerrado, me explicó. Va a necesitar terapia, mucha terapia. ¿Se va a aliviar? Con tiempo, sí, pero va a ser un proceso largo. Miguel Ángel empezó a ir a terapia una vez por semana. Al principio no quería. Mamá, no estoy loco, no necesito terapia. No es que estés loco, mi vida, es que necesitas ayuda para sanar. Todos necesitamos ayuda a veces. Finalmente aceptó y poco a poco la terapia lo fue ayudando. Aprendió técnicas para controlar la ansiedad, aprendió a entender sus emociones, aprendió a perdonarse a sí mismo por sentirse diferente. Mamá, la doctora Silvia me dijo algo importante hoy. Me contó un día, me dijo que no es mi culpa haber crecido como crecí, que tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías y que ahora yo tengo que elegir cómo vivir el resto de mi vida, que puedo quedarme enojado con el mundo o puedo usar mi experiencia para ser fuerte. Y yo quiero ser fuerte, mamá. Quiero usar todo esto para ser mejor persona. Y eso es exactamente lo que hizo. A los 2 años de haber salido del convento, Miguel Ángel terminó la secundaria. Fue el mejor de su clase. En la ceremonia de graduación, yo estaba en la primera fila llorando de orgullo. Lo vi subir al estrado a recibir su diploma. Lo vi sonreír con esa sonrisa que iluminaba toda su cara. Y pensé,
pensé, valió la pena. Todo valió la pena por este momento. Después, Miguel Ángel empezó la preparatoria. Seguía trabajando en la panadería por las mañanas y estudiaba por las tardes. Era un muchacho imparable, decidido a recuperar el tiempo perdido, decidido a construirse un futuro. También empezó a tener novia. Patricia era una muchacha dulce, estudiante de enfermería, con una familia grande y ruidosa. Cuando Miguel Ángel me la presentó, yo tenía miedo de que la familia de ella lo rechazara cuando supieran su historia, pero no fue así. Patricia lo quería de verdad, y cuando él le contó toda su historia, ella lloró, pero no de pena, lloró de admiración. Eres la persona más fuerte que conozco, le dijo, y tu mamá es una heroína. Yo también lloré cuando escuché eso. Nadie me había llamado heroína nunca. Siempre había pensado que era pecadora, mentirosa, ladrona, pero Patricia veía otra cosa. Veía a una madre que había hecho lo imposible por su hijo. La familia de Patricia nos acogió. Su mamá, doña Cristina, me invitaba a comer los domingos. Me trataba como familia. Me preguntaba de mi vida, de mis cosas. Y por primera vez en décadas sentí que pertenecía a algún lugar, que tenía una familia otra vez. Los hermanos de Patricia, 3 muchachos buenos, trataban a Miguel Ángel como hermano. Lo llevaban a jugar fútbol, a fiestas, a pasear. Le enseñaban a ser joven, a divertirse, a vivir. Cuando Miguel Ángel cumplió 20 años, hicimos una fiesta de verdad, en la casa de doña Cristina. Había pastel, música, amigos, familia. Miguel Ángel soplaba las velitas mientras todos cantábamos las mañanitas, y yo miraba la escena con el corazón lleno. Esto era lo que siempre soñé. Mi hijo rodeado de amor, de gente buena, de vida. Ya no estaba escondido, ya no estaba solo, ya era libre. Patricia y Miguel Ángel se comprometieron cuando él tenía 22 años. Él vino a pedirme permiso primero. Mamá, quiero casarme con Patricia. ¿Me das tu bendición? Claro que sí, mi vida. Patricia es una muchacha maravillosa. Van a ser muy felices. Se casaron un año después. Fue una boda sencilla en la parroquia del barrio. Yo estaba en primera fila, llorando de felicidad. Ver a mi hijo vestido de traje, con su novia al lado, prometiéndose amor eterno, fue uno de los días más felices de mi vida. Después de todo lo que habíamos pasado, estaba aquí. Mi hijo se casaba, tenía una vida, era feliz. Miguel Ángel terminó la universidad y se hizo maestro. Consiguió trabajo en una escuela primaria de gobierno en un barrio pobre. Enseña a niños de familias humildes, niños que no tienen mucho, como él no tuvo mucho, pero les da algo que vale más que cualquier cosa: esperanza. Les enseña que no importa de dónde vengas, puedes llegar lejos, que no importa qué tan difícil sea tu vida, puedes cambiarla, que el amor y la educación son las herramientas más poderosas que existen. Hoy Miguel Ángel tiene 20 años. Bueno, en realidad ya tiene 24. Han pasado 4 años desde que salimos del convento. Está casado con Patricia. Están esperando su primer bebé, una niña. Van a llamarla Socorro, como yo. Cuando me lo dijeron, lloré. Mamá, quiero que mi hija lleve tu nombre, me dijo Miguel Ángel, porque tú me diste todo. Me diste vida, amor, educación, valores, me salvaste. Y quiero que mi hija sepa de dónde viene, que conozca tu historia, que sepa que su abuela fue la mujer más valiente del mundo. Y yo también estoy sanando. Trabajo todavía limpiando casas, pero ya no es tan pesado. Miguel Ángel y Patricia me ayudan con los gastos. Me dicen que me retire, que descanse, pero no puedo. Necesito trabajar. Necesito sentirme útil. Además, en las casas donde limpio, las señoras se han vuelto mis amigas. Les cuento mi historia y ellas me escuchan sin juzgar. Algunas hasta lloran conmigo. «Qué mujer tan fuerte eres», me dicen. Yo no sé si soy fuerte, solo sé que hice lo que tenía que hacer. A veces visito la iglesia, no el convento. No he vuelto ahí y no creo que vuelva, pero sí voy a la iglesia. Me siento en las bancas y le hablo a Dios. Le pido perdón por lo que hice, pero también le doy gracias. Gracias por haberme dado la fuerza para criar a Miguel Ángel. Gracias por habérmelo puesto en el camino. Gracias por haberme permitido ser madre. Y espero que Dios entienda, espero que sepa que todo lo que hice fue por amor. Y el amor, aunque a veces se equivoque, siempre viene de Dios. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, nunca. Tal vez fue pecado, tal vez fue locura, pero fue el acto de amor más grande de mi vida. Le di a Miguel Ángel una madre cuando no tenía a nadie, y él me dio razón para vivir cuando yo ya no quería vivir. Nos salvamos el uno al otro. Ese era el secreto
secreto enorme que cargué durante 20 años. El bebé escondido en el convento, mi hijo en las sombras. Hoy, a los 81 años, cuando miro hacia atrás, veo una vida difícil, una vida de sufrimiento, de secretos, de pecados tal vez, pero también veo una vida de amor que no se rinde, de amor que encuentra la manera aunque todo esté en contra. Y eso, mis queridos, no se puede arrepentir. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, si tú también perdiste un hijo, si tú también tuviste que esconder tu amor, si tú también cargaste un secreto enorme, quiero que sepas algo. El amor verdadero siempre encuentra su camino. No importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántos muros se construyan, el amor de madre es el más fuerte de todos y nadie, ni la iglesia, ni la familia, ni la sociedad puede quitártelo. Sé que lo que hice no fue lo correcto según las reglas. Robé, mentí, engañé, violé mis votos, pero salvé a mi hijo y lo volvería a hacer 1000 veces más, porque el amor de madre no conoce reglas, solo conoce el corazón. Miguel Ángel es hoy un hombre de bien, estudioso, trabajador, bondadoso, y eso es todo lo que importa. A todas las mujeres que me escuchan, nunca dejen que nadie les diga que su amor es pecado. Nunca dejen que nadie les quite a sus hijos. Luchen con uñas y dientes, con todo lo que tienen, porque no hay nada más sagrado que el vínculo entre madre e hijo. Nada. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una monja que fue monja 20 años y escondió un bebé en el convento hasta que la descubrieron. Espero que esta historia haya tocado su corazón. Si llegaron hasta aquí es porque algo en esta historia resonó con ustedes. Y eso me llena de gratitud. Ahora les voy a pedir un favorcito. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de amor y fuerza, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Han pasado por algo parecido? ¿Conocen a alguna mujer valiente que luchó por sus hijos contra todo? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana tenemos una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos, y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.